que el propósito eterno de Dios es que vivamos para alabanza de su gloria y que fuimos escogidos para ser santos y sin mancha delante de Él y predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Y hoy quiero un poco seguir por esta línea. Hablamos también algo de la santidad y demás, pero entiendo que el Señor para esta mañana me llevaba en esta misma línea. Y vamos a leer en la carta de los Efesios, capítulo 2, versículos del 19 al 22, y dice así el apóstol Pablo: por eso ya no sois extranjeros ni forasteros, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, cuya principal piedra angular es Jesucristo mismo. En él todo el edificio, bien ensamblado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor. En Cristo vosotros también sois edificados en unión con Él para ser la morada de Dios por medio del Espíritu Santo. ¿Qué es lo que viene a decir este texto? Dentro del capítulo 2, el apóstol Pablo nos recuerda que hemos sido salvos por gracia, ¿verdad? Ya hemos hablado de esto. Y que ahora somos hechura suya en Cristo Jesús, creados en Él. Nos recuerda que antes, les está recordando a los efesios, que antes no eran pueblo de Dios, porque el pueblo de Dios era aquel que Él había rescatado de Egipto, aquel de cuya promesa había dado a los patriarcas, ¿verdad? Y que de ellos saldría un pueblo santo para Él. Pero les dice que sin embargo ahora que hemos sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Y dice que de esa forma, por medio del sacrificio de Cristo, ha creado en sí mismo de los dos pueblos uno solo y un nuevo ser humano. Y que por medio de Cristo ahora tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Y sigue diciendo que por eso ahora somos familia de Dios, un edificio ensamblado, encajado en Cristo. Y que vamos creciendo para ser un templo santo en el Señor y que por medio del Espíritu Santo somos edificados para ser morada de Dios. Y es cierto, el pueblo de Dios había escogido un pueblo con un propósito, una línea para traer al Mesías, para guardar sus promesas y su palabra hasta el día de hoy. Pero eso no quería decir que él hubiera rechazado al resto del mundo, pues Dios no hace acepción de personas. Sin embargo, cuando viene Cristo, tú y yo formamos parte de ese pueblo. Ya no somos separados de nada. Ya cualquier persona, lo que está diciendo, o lo que nos quiere transmitir el apóstol Pablo, es que cualquier persona que se acerca a Cristo, sea de cualquier raza, de cualquier trasfondo, forma parte de un mismo edificio, de una misma unidad. Y dice que Jesucristo es la base y el punto de unión fundamental en la que se basa ese edificio del que nos habla. Vosotros sabéis que antiguamente para construir no tenían los medios que tenemos hoy, pero sí que es verdad que a veces utilizaban una piedra como la base para desde ahí ir creciendo y haciendo el edificio para tener las líneas perfectas, ¿verdad? Pero también había una piedra especial cuando se creaba un arco, en algún tipo de cúpula. Yo no sé si vosotros habéis visto alguna vez construir un arco. Normalmente se pone una estructura, a veces de madera o de cualquier otro material, y se van colocando las piedras. Y siempre hay una piedra que cae justo en medio. Esa piedra, cuando tú colocas esa piedra, el resto de la estructura la puedes quitar y no se cae el edificio. Porque esa piedra que está justo en ese ángulo sostiene todo. Pues ese es Cristo para la iglesia. Ese es el Señor. Es la cabeza, es el fundamento, es la roca donde se puede construir
con seguridad, sin miedo a que se mueva, sin miedo a que la estructura se caiga, y además es la cabeza, es esa piedra que está arriba y que sostiene todo el edificio. Pero como creyentes, nosotros también somos piedras vivas. Cada creyente formamos parte de ese edificio del que Cristo es la cabeza y el fundamento. Y el apóstol Pablo les recuerda también a los corintios, y nos recuerda a nosotros: ¿no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? Y sigue diciendo: glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo. Así que la iglesia es esa casa espiritual, un templo santo, edificado con piedras vivas. Tú y yo. ¿Os imagináis este edificio sin los ladrillos? Cada ladrillo está puesto en su lugar. Cada ladrillo hace un encaje perfecto con el resto del edificio. Cada ladrillo es importante. Imaginemos que rompemos un ladrillo hacia afuera. Se meterá el agua, habrá humedades, se meterán tal vez alimañas, tal vez alguien lo verá, hará un agujero más grande, intentará ver lo que hay aquí y llevárselo. Cada uno de nosotros somos parte de ese edificio. Habitualmente, en nuestra cultura, se ha elevado mucho lo individual, el individualismo. Siempre buscamos al gran predicador, el gran ministerio, este hombre, esta mujer, este siervo, esta sierva, cuando el pensamiento oriental y el pensamiento de Cristo no es ese. Es el edificio, es el cuerpo, es la unión. Y nosotros tenemos un refrán que conocemos todo, ¿verdad? Que la unión hace la fuerza. Tenemos que sentir, ser conscientes de que cada uno de nosotros tiene una parte fundamental, una parte importante dentro de este edificio que es la iglesia. Ninguno de nosotros somos más ni somos menos. Ninguno de nosotros somos imprescindibles. Sí que es verdad que podemos ser imprescindibles, pero tú sabes lo que pasa cuando yo no hago mi labor, yo no cumplo mi función, que otro se carga con ese peso. Si nosotros tiramos alguna de las columnas de aquí, el edificio puede que se sostenga, pero a duras penas. En cuanto venga un terremoto, es fácil que pueda tirarlo. Así que dice que en Cristo, dice el versículo 22, vosotros también sois edificados en unión con Él para ser morada de Dios por medio del Espíritu Santo. Por medio del Espíritu Santo. Y sois edificados indica que Dios, a través de Cristo y el Espíritu Santo, edifica, te edifica a ti, me edifica a mí, nos trata, nos construye, nos da forma espiritual, pero como un solo edificio. Por eso, tú no sirves tan bien para cantar como sirven nuestros hermanos de alabanza. Pero tal vez los hermanos de alabanza no sirven tanto para hacer otras funciones, para cuidar a los niños. O tal vez algunos sirven para varias cosas, ¿verdad? Pero si cada uno sabemos en el Señor cuál es nuestro lugar, cuál es la función que Dios nos ha dado, la iglesia crecerá. Y dice que nada prevalecerá contra la iglesia. Las tinieblas no podrán prevalecer jamás contra la iglesia. Me decía un hermano hace unos meses que pensando en la iglesia, en este lugar, y viendo la historia, dice, si me pongo a pensar en todos los pastores que han pasado por aquí, puedo decir que por ninguno de ellos se ha sostenido la iglesia. Así que si la iglesia se ha sostenido es por Cristo. Y nuestra visión, nuestra mente, nuestra mirada tiene que estar en Cristo. Fijaos lo que dice en unión con Él para ser morada de Dios. Morada es una habitación,
un lugar, un hogar, un lugar de residencia, donde Dios habita por el Espíritu. Y eso subraya cercanía y presencia real de Dios entre los creyentes. Venimos a la iglesia y no somos conscientes, ¿verdad? Vemos al resto de los hermanos, venimos con nuestro mundo, que es natural, porque estamos en el mundo, pero no somos muchas veces conscientes de lo que supone ser parte de la iglesia, ser iglesia, ni lo que es para nuestro Señor ser iglesia. ¿Qué era el templo del que habla el apóstol Pablo? Ahí les está hablando a los efesios, ¿verdad? Y en Éfeso había un gran templo, el más grande del mundo griego, en el que se adoraba a la diosa Artemisa. En ese templo, además, existía la prostitución sagrada. Ellos estaban acostumbrados a ver un gran templo. Entonces, cuando Pablo les habla de un templo santo, está haciendo una diferencia entre cualquier templo y un templo dedicado y apartado al Señor. Y Pablo, sin duda, tenía en mente el templo de Jerusalén. Y el templo era un lugar apartado, era un lugar dedicado a Dios. Por eso era santo, no por sus 4 paredes, que podían ser destruidas, como posteriormente sucedió. Igual que nosotros, vasos de barro, a veces débiles, a veces no tenemos grandes capacidades, pero estamos apartados y dedicados para el Señor. El templo es una construcción física basada en el tabernáculo, en los planos del tabernáculo. ¿Sabéis lo que era el tabernáculo? Supongo que la mayoría sí, ¿verdad? Era una tienda portátil, hecha de cortinas y madera, básicamente, tenía otros materiales, rodeada por un patio rectangular que ejercía como de barrera de santidad. Tenía como unos 45 o 46 metros de largo y 22 metros de ancho, y dentro tenía 2 áreas muy diferenciadas. Había un patio muy grande y en medio ese santuario en que tenía 2 áreas, el lugar santo y el lugar santísimo. Todo el diseño simboliza la presencia de Dios entre su pueblo. Cada detalle, no hubo un solo detalle de ese plano, no hubo un solo detalle de esa construcción que fuera dejado al ingenio humano, a la capacidad humana, a lo que el hombre quisiera hacer o le gustara hacer. Todo, absolutamente todo, y lo podéis leer en Éxodo, como bien sabéis, cómo cada detalle fue dado por el Señor. Cuando tú llegabas al lugar, había una gran puerta. Eran telas, pero la puerta más grande estaba al inicio. En el patio estaba un altar para sacrificar, el lavacro, pero le iba a decir una fuente de bronce. ¿Y por qué Dios tanto interés en que las cosas se hicieran como Él decía? Esa puerta grande estaba abierta a todo el que quisiera entrar, a todo aquel que necesitaba pedirle perdón a Dios, que reconocía su incapacidad de cumplir con los mandamientos de Dios, todo aquel que había hecho algo que sabía que no agradaba a Dios. Así que esa puerta ancha permite a todo el mundo entrar. Y lo primero que se encontraban era ese altar donde se sacrificaba el cordero. Y todos sabemos lo que significa eso. Es recibir el perdón de los pecados por la muerte sustitutoria
de ese cordero, de ese derramamiento de sangre. Sin ese derramamiento de sangre no era posible obtener el perdón de pecados. Porque en un templo santo tú te vas acercando a la presencia de Dios. Y en ese andar hacia la presencia de Dios, tú no puedes llegar jamás al final si no has sido limpiado por la sangre del Cordero. Y eso es un regalo de Dios abierto a todos nosotros. Ahora el sacerdote pasaba, para seguir con la ceremonia, al lavacro, como decía nuestro hermano, a esa fuente de bronce. Y antes de llegar a ese lugar santo, tenía que lavarse las manos y los pies. Porque iba a entrar a la presencia de Dios, al lugar donde estaba la presencia de Dios. Eso nos enseña, entre otras cosas, hay mucho más simbolismo, mucho más profundidad, que daría para muchísimos estudios, pero nos muestra la necesidad de ser limpios, de estar puros para acercarnos a Dios. Y también nos habla de la palabra de Dios como el agua que purifica, que limpia, porque cuando nos acercamos a la palabra de Dios, nos vemos reflejados y podemos discernir realmente si nuestra vida se asemeja a lo que Dios pide de nosotros. Y tenemos la oportunidad de, por medio de la palabra, rectificar, cambiar de dirección. Es un paso abierto. Hemos entrado por el patio, nos hemos acercado a Cristo. Cristo nos ha perdonado y nos vamos acercando, adentrándonos en la presencia del Señor. Una vez limpio, entraba al lugar santo. Lo primero que había era una cortina más estrecha. Porque no todos los que reciben perdón son capaces de seguir andando, de seguir acercándose. Y no me refiero de venir a la iglesia ni de vivir una vida, lo que hoy entendemos como vida cristiana, sino que se quedan ahí, en el atrio, en el patio, y jamás se han atrevido, jamás han encontrado lo que realmente significa estar en la presencia de Dios. Haber sido consciente, ser consciente de lo que supone, de lo que Dios, de lo que Cristo ha dado por nosotros, de lo que Cristo ha hecho por nosotros. Y muchos no pasan. Y esa puerta estrecha nos hace pensar en Cristo como la puerta de acceso. Así que ellos entraban por esa cortina y a mano derecha estaba una mesa, la mesa de los panes de la proposición, y esa mesa nos dice muchas cosas, entre otras cosas, que Dios es nuestro proveedor. Pero no solo es nuestro proveedor de todo lo que tienes y de todo lo que tengo, sino que es el que es proveedor de mi seguridad, es proveedor de mi vida, es proveedor de mi salvación y de mi cercanía a Dios. Es Cristo como ese proveedor de todo aquello cuanto nuestra alma necesita. Y también nos habla de comunión. Ese pan, esa comunión con Jesús, el pan de vida, y esa comunión como pueblo, como iglesia. Iglesia que somos un templo santo, morada de Dios. La comunión y la relación en la iglesia no es una cosa secundaria. La iglesia no se puede permitir estar en enemistad, no se puede permitir hacer diferencias. Sí es cierto que somos diferentes unos de los otros, evidentemente, y nos podemos llevar mejor o peor con unos o con otros, dependiendo a veces del carácter, de la simpatía, de la gracia,
pero no podemos tener enemistades, no podemos tener diferencias. Al lado izquierdo se encontraba el candelabro. Ese candelabro los sacerdotes tenían que mantener durante todo el día, tenían que mantenerlo encendido. Era un candelabro de oro y en la punta, las 7 puntas que tenía aceite y se encendía. Y tiene muchos significados, muchos simbolismo bíblico. Una es que Cristo es la luz que alumbra, es la luz que alumbra a la iglesia. Nosotros no podemos andar con la luz del mundo, no podemos andar con nuestra propia luz y nuestro propio pensamiento de lo que Dios quiere, sino que debemos andar con la luz de Cristo, a sus pies, buscando su camino. Y la palabra, dice el Salmo 119, que es lumbrera a mi camino. Qué bueno, hermanos, tenemos a Cristo nuestro Salvador, y debajo ese aceite, el Espíritu Santo que mantiene encendida esa llama en ti y en mí, y no es poca cosa, porque no nos mantenemos por el aire, no nos mantenemos por gasolina, ni por las la energía que se me ha ido, perdona. ¿Cómo? Eólica. Se me ha ido. No, nosotros nos mantenemos gracias al Espíritu Santo, que nos ayuda a mantener el fuego, la luz de Cristo. Se adelantaba un poquito y ahí al frente se encontraba el lugar santísimo. Antes de llegar al lugar santísimo estaba el incensario. Allí se quemaba incienso. Dice que era olor agradable a Dios, olor grato. Y ese incienso que sube y que Dios huele, habla de alabanza, habla de adoración a Dios, habla de intercesión. Cristo como nuestro intercesor. ¿Sabes, iglesia? Si tú te sientes débil en lo personal, si tú te sientes que no eres digno, no eres digna, es cierto, es que no lo eres. Es cierto, no lo somos ninguno. Pero Cristo está intercediendo a la diestra del Padre por ti y por mí. Y sabes, una de las cosas que le hice al Señor, mira, al Padre, yo sé lo que están sufriendo. Son débiles, son barro. Ellos vienen, han sido nacidos en pecado. No pueden consigo mismos. Mira la cruz donde yo di la vida por él y por ella. Cristo es nuestro intercesor y por amor sigue intercediendo por nosotros. Pero también nos habla de una cosa como templo, como iglesia, y es la intercesión de los unos por los otros. Esa iglesia que intercede, porque en la intercesión hay amor y en la intercesión hay perdón. Tú tienes un problema con un hermano, con una hermana, no puedes verlo, no puedes tratarlo, ora por él. Dale gracias al Señor por él. Acuérdate de él en tus oraciones, de él o de ella. El Señor va a cambiar tu corazón, porque el problema no es de la otra persona, el problema lo tienes tú, hermano y hermana, o yo, en nuestro corazón. ¿Sabes que si una persona me ha hecho a mí algo, esa persona lleva su problema, pero la decisión de cómo llevo el mío, la tomo yo, no la puede tomar la otra persona. Entonces, si yo recuerdo lo que Cristo ha hecho por mí, si me doy cuenta de que Cristo me perdonó, pero que además no ha tenido en cuenta que se ha olvidado de mis pecados, se ha olvidado totalmente. Dice que los echó a lo más profundo del mar. Jamás se acordará de ellos. Y además me sigue perdonando según voy andando en el camino. Si yo me acuerdo de eso,
tengo que acordarme de que mi responsabilidad es perdonar a mi hermano. No tenerlo en cuenta. Y fíjate en Cristo que a pesar de ello, su iglesia vence, su iglesia crece, su iglesia sigue adelante. Porque Él ha decidido no tener en cuenta nuestros pecados. Nos perdona y nos anima, nos busca para llevarnos hacia la santidad. Ahora, el sacerdote ahí no podía pasar ya. El próximo paso, como sabéis, solo lo podía dar el sumo sacerdote una vez al año para pedir perdón por todos los pecados. Porque en el lugar santo encontramos la presencia de Dios, pero cuando entramos al lugar santísimo es la comunión íntima con Dios. Y la comunión íntima con Dios no es para todos. Es para aquellos que se santifican su vida. Porque nadie puede entrar a la presencia, nadie puede entrar, tener esa comunión íntima con Dios si su vida no está limpia y pura. A veces no escuchamos la voz de Dios porque no tenemos comunión con Él, porque nos quedamos ahí, en el lugar santo, pero nunca entramos al lugar santísimo. Porque entrar al lugar santísimo no es tan fácil. Requiere esfuerzo. Esfuérzate en la gracia. Requiere tiempo. Cuando llegamos a la presencia del Señor, difícilmente entramos, sino que a veces, yo recuerdo mucho esa palabra que el Señor les dice a sus discípulos: ni siquiera una hora habéis podido orar conmigo. Ni siquiera una hora. Tenemos toda una vida y no somos capaces a darle ni una hora al Señor. Y si te organizas bien, se puede. El problema no es el tiempo, el problema somos nosotros. Y en una hora a veces no da tiempo casi ni a entrar en el lugar santo. Hay veces que tenemos que apartar más horas, un día a la semana o cada cierto tiempo, y decir, no, esta mañana, solo para el Señor. Aunque desayunes, aunque comas, pero voy a pasar tiempo con el Señor, hablando, orando, en el campo, en la playa. Pues ahí entraba, por ese velo del que ya hemos hablado muchas veces, casi de 5 metros de alto, 4,5, si no me equivoco, con casi 10 centímetros de anchura, tenía que entrar el sumo sacerdote. Y ese velo, como bien sabéis, fue ese que se rasgó solo, sin mano humana, en el momento en que Cristo entregó su espíritu. Se rasgó de arriba a abajo, para que nadie pueda decir que eso lo hizo mano humana. Un velo de entre 7 y 10 centímetros, imaginaos. Y es en ese lugar, es donde encontramos esa comunión perfecta, es donde encontramos el arca, ese arca que simbolizaba la presencia de Dios allí donde iba, que donde iba había bendición, y cuando no se llevaba, se notaba la falta de bendición. Hasta hubo un momento en que el arca se la robaron a Israel. La tuvo alguien guardada en su casa y era bendecida esa casa, era bendecida. Entonces tenemos que buscar la presencia, tenemos que buscar como templo de Dios, debemos de buscar esa intimidad con el Señor. El apóstol Pablo, al final de la carta de los Efesios, en el capítulo 4, dice: así que esto os digo y os pido en el Señor, que ya no viváis como los paganos, que viven de acuerdo a su mente vacía, con el entendimiento tenebrecido, ajenos a la vida de Dios por su ignorancia
y por la dureza de su corazón. Somos templo formado por piedras vivas, piedras santas. Y lo cierto es que a veces hay creyentes que vivimos dos realidades. Una cuando estamos en la iglesia, cuando estamos rodeados de creyentes o en un ambiente cristiano, y otro en nuestra vida. El cristiano solo tiene una vida, es lo que es. Y tenemos que ser conscientes. Dice que no viváis como los paganos que viven de acuerdo a su mente vacía. Nosotros no tenemos vacía la mente, nosotros la tenemos llena de Cristo y tenemos que tenerla llena de la palabra del Señor. Así se llena la mente del cristiano. No solo, hermanos, por nuestros pensamientos. Nuestros pensamientos, el hombre es corrupto por naturaleza y nuestro corazón engañoso más que todas las cosas. A mí solo hay una cosa que me da fiabilidad, incluso cuando busco al Señor, y es su palabra, porque por su palabra sé que estoy entrando por la puerta correcta, estoy yendo por el sacrificio correcto, estoy lavándome de la forma correcta para llegar al lugar santísimo, para llegar a la comunión con Dios. Ser parte del nuevo templo requiere una vida coherente con esa santidad. La santificación no es algo opcional para el creyente, es el ajuste que permite que cada piedra encaje en el edificio. En ese arco que hemos dicho antes, en que esa piedra sostiene el resto, cualquiera de las piedras que derrumba. La piedra que está en medio lo sostiene y otra no puede sostener. La fuerza se centra en esa piedra del centro, que es Cristo. Pero hermanos, como iglesia, si quitamos otra piedra, sufrimos todos. No es fácil ser santos, no es fácil. Todos luchamos con las mismas cosas, las mismas tentaciones, las mismas situaciones, de una forma o de otra. Todos, los pastores también. No se crean que los que subimos aquí al púlpito somos diferentes. Tenemos las mismas tentaciones, las mismas luchas, las mismas situaciones, las mismas familias, las familias que nos caen bien, los que nos caen mal. Todos somos parte y somos débiles. Pero tenemos a Cristo y tenemos que buscar conscientemente, sin la mente vacía, sino con la mente clara, ¿quién es Cristo para nosotros? ¿Dónde estoy asentado? Sobre la roca firme sobre la que se construye todo el edificio. Hebreos dice, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. También, un poquito más adelante, en el capítulo 4 de Efesios, dice el apóstol Pablo, por eso desechad la mentira, hablad la verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Yo no sé si tú mientes alguna vez, no lo sé. A veces las mentiras se ven muy claras en las redes sociales. Sí. Porque yo aquí puedo ser santo, puedo venir con americana, puedo venir con corbata, puedo tener muy buen talante, pero lo que publicas en las redes es una extensión de ti, no engañas. Y posiblemente esté diciendo, el pastor está mirando las redes. No tengo ni quiero tener. Sé que quitan tiempo, sé que es un mundo de tentaciones, o sea que prefiero no tenerlas, no quiere decir que no vaya a tenerlas, pero prefiero no tenerlas, es decir, no sé lo que tú publicas, ni cómo es tu vida, pero sí que sé lo que nos sucede, ¿verdad?, como seres humanos. Si os enojáis, si os enfadáis, estamos hablando de templo.
Y como templo santo tenemos que cuidarnos de estas cosas. Si os enfadéis, no pequéis. No permitáis, esto no lo hace el Señor. Está diciendo, no permitas, Pablo se lo está diciendo a ellos, yo lo digo a vosotros, el Señor me lo ha dicho a mí. No permitáis que se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. A veces dejamos, cuando nos enfadamos, cuando tenemos un problema con alguien, que crezca y madure dentro. Y al final se van haciendo raíces, esas raíces que la palabra de Dios dice, raíces de amargura que quedan ahí, que nos hacen daño a nosotros y también al cuerpo de Cristo. Ninguna palabra obscena salga de vuestra boca, sino que sea buena para la necesaria edificación para beneficio de los creyentes. También dice que el que robaba, no robe más, sino trabaje y haga con su mano lo que es bueno. ¿Para qué? Para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Y esto es un pecado muy sutil que a veces cometemos. Yo recuerdo en cierta ocasión un creyente que estaba cobrando el paro. Bueno, se quedó en paro y mi pregunta fue, ¿vas a buscar trabajo? No, voy a esperar que se me acabe el paro y entonces buscaré. Y me encontré por esa misma época otra persona que le había sucedido lo mismo. Se había quedado en paro y le hice la misma pregunta. No era creyente. Dice, no, estoy buscando trabajo. ¿Entendéis? El principio, no robar. Nuestra mentalidad debe ser trabajar, generar dinero, pero para ayudar, para animar, para fortalecer a otros que tal vez tienen necesidad. Es verdad que a veces, no quiero que nadie se siente mal si no puede trabajar o si está cobrando el paro, no se trata de eso, se trata de nuestra mentalidad santa. Y esto que es más importante de lo que pensamos, sin la unidad, el edificio no puede mantenerse en pie. Vosotros, no sé si aquí hay alguien que trabaja en la construcción. Bueno, el hormigón, ¿sabéis lo que es? La mezcla que se echa para construir, para hacer los cimientos, para hacer las columnas cuando no son de hierro, está hecho de arena, cemento, piedras y agua. Eso se amasa muy bien. Habréis visto más de una vez pasar una hormigonera grande dando vueltas porque todo eso se tiene que mezclar muy bien. Bien, hasta ahí todo bien, parece que la mezcla está hecha, que es fuerte, está ahí moviéndose. Ahora, tú llegas al cimiento o llegas a la columna. Algo que no sabe todo el mundo es que una vez que tú echas el hormigón, se somete a vibración. Es decir, meten unos aparatos que vibran para que las piedras y la masa quede unida, para que no haya ni un solo agujero, ni una sola separación, porque un terremoto, el peso mismo del edificio puede destrozarlo. Así que las divisiones, la murmuración, incluso las impurezas, no solo te afectan a ti, afectan al resto de la iglesia. Cuando tenemos mal testimonio fuera, estamos dando mal testimonio del Señor, pero también de lo que somos como iglesia. Sigue diciendo el apóstol Pablo un poquito antes, en los versículos 2 al 5, sed humildes y amables, sed tolerantes y soportaos unos a otros con amor. Procurad, otra cosa más que le pertenece a nosotros, o sea que te pertenece a ti y me pertenece a mí, procurad mantener la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Y dice que hay un cuerpo y un espíritu, solo hay uno, no hay varios. La iglesia no puede ir una parte por un lado y otra parte por otro, o por 3 o por 4. Solo hay un cuerpo, solo un edificio, solo una construcción.
y un solo espíritu. El espíritu es el mismo de aquella parte que de esta que de la otra. No hay otro. Así como hay una misma esperanza a la cual fuisteis llamados, según la vocación que habéis recibido. Hay un solo Señor, no hay varios. Y ese Señor ha dado una vida por todos nosotros. Hay una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos. ¿Y qué padre quiere que sus hijos se enfaden, se separen, se lleven mal? Que está por encima de todos, actúa por medio de todos y está en todos. Habla de unidad. Somos iglesia, somos una unidad. Lo somos de palabra, pero nos cuesta muchas veces, muchísimo serlo de obra, como decía antes. Dice, quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, calumnias y toda malicia. Antes sed bondadosos unos con otros, misericordiosos, como Cristo ha tenido misericordia con nosotros. Sed misericordioso con el otro, que tiene muy mal carácter. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Tú a veces también lo tienes y lo tienes con el Señor y el Señor te perdona y te aguanta y te soporta y te ayuda y te levanta, intercede por ti. Dice, perdonaos unos a otros como Dios también nos perdonó en Cristo. Hermanos, esto no son palabras, estos son hechos, algo que se nos requiere. Cuando habla de amargura, cuando una persona tiene resentimiento por frustraciones, fracasos, disgustos, etc., eso crea esas raíces de amargura de las que hablaba antes. Y eso es difícil superar. Eso trae hasta enfermedad. Y no es algo que se me ocurre, si nos vamos al texto que habla de la Santa Cena, que habla del cuerpo de Cristo partido por todos nosotros. Vosotros lo sabéis, porque lo hemos comentado. Dice que por causa de las divisiones, por esa causa, por causa de la separación, de no ser consciente de lo que es el cuerpo de Cristo, que somos cada uno de nosotros, hay algunos que enferman y algunos incluso mueren. Es que muchas veces nos tomamos las cosas del Señor como si fueran el club social. Un club donde vemos gente, nos llevamos bien, nos lo pasamos bien, hacemos cosas, hacemos actividades, incluso evangelismo, incluso escuchamos la palabra. No, es el templo santo, somos nosotros, templo santo del Señor. La ira es ese enfado que quieres que también que le pase al otro. Ha hecho esto malo, seguro que va a tener consecuencias, ya verás. Incluso a veces nos atrevemos a hablar al Señor, Señor, que aprenda. Si el Señor nos diera a nosotros conforme nosotros queremos para los demás. Y la calumnia es la acusación falsa hecha maliciosamente para causar daño. Es decir, cuando decimos del hermano o hermana, no, es que, mira, ha hecho esto, dijo esto, estamos juzgando y estamos calumniando, trasladando a otros nuestra propia maldad y nuestra propia amargura. Es atribuir a alguien falsamente y con malicia palabras, actos o intenciones deshonrosos. Luego habla de malicia también, que es esa mala intención, es decir, voy a hacer algo, pero que parece que está bien, pero que lo hago con esa mala intención. Bien, hermanos, creo que como templo, si tenemos la conciencia, si somos conscientes de que somos una unidad, un cuerpo, un solo edificio que el Señor está construyendo, si tenemos en mente que Cristo murió por cada uno de nosotros, si tenemos en mente que Cristo murió por nosotros y nos dio salvación y vida, podremos avanzar como iglesia. Podremos hacer que esta iglesia sea esa luz que brilla en la oscuridad, que brilla en este pueblo, y no solo en este pueblo, sino en todo el país.
A veces cuando hay un cambio, como ahora estamos en este proceso, esperamos que todo vaya de maravilla, que todo va a ir en otra dirección, especialmente aquellos que no estaban tan de acuerdo con algunas cosas o que veían las cosas diferentes. No, da igual el cambio que haya. Si no hay un cambio en tu propia vida, en tu propio corazón, si no hay una entrada, si no recorremos ese camino hasta el lugar santísimo, da igual que Él venga, que esto se convertirá en un gran espectáculo, un gran club social, muy llamativo para el mundo, pero como muchos templos en Europa hoy, que no sirven para nada, vacíos, donde los han convertido incluso en discotecas. Ser templo significa la transformación interior de cada miembro de la Iglesia, que busca vivir en santidad y estar en constante comunión con Dios. Ser el templo de Dios no es solo un privilegio, es una responsabilidad. Al igual que el tabernáculo, nuestras vidas deben de ser un lugar sagrado donde Él habite. Cada paso hacia su presencia implica un proceso de santificación, donde nos apartamos del pecado, renovamos nuestra mente y crecemos en unidad. Como Iglesia, necesitamos vivir con el propósito de ser la morada de Dios en la tierra. La morada de Dios en la tierra, donde la presencia de Dios sea manifiestamente visible a una sociedad que tanto nos necesita.